Hablemos de igualdad. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Hablemos de Igualdad, que llega hasta ustedes gracias a Canal 28 y Radio Nuevo León, una producción del Instituto Estatal de las Mujeres. Y el día de hoy me da muchísimo gusto dar la bienvenida a una heroína contemporánea, a una gran mujer que supo transformar una situación terrible por la que atravesó en una condición que nos pueda beneficiar a todas y a todos. Le doy la bienvenida a Valeria Macías, impulsora de lo que denominamos la Ley Valeria, que acaba de pasar en el Congreso del Estado de Nuevo León. Valeria, muy bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y por esa introducción. Me siento muy agradecida y muy honrada. Y pues sí, en esto estamos ya con la ley aprobada. Justo les platicaba que fue hace 3 años que estuve aquí por última vez, cuando el caso se acababa de hacer viral, 3, 4 años más o menos. Y bueno, qué gusto estar nuevamente aquí. Te agradecemos enormemente y te agradecemos de forma especial porque ya te comentaba ahorita fuera del aire, el testimonio que brindas ha sabido sacudir conciencias no solo entre las personas adultas que entendemos lo que está en juego, sino entre muchas mujeres y hombres muy jóvenes, a veces apenas en la adolescencia, que tu caso les llamó fuertemente la atención y lograste transmitirles todo lo que está involucrado en lo que ahora podemos denominar el delito de acecho, gracias al impulso que le diste. Pero a mí me gustaría que empezáramos, porque si así estás tú de acuerdo, porque no queremos de ninguna manera que esto te revictimice, pero sabemos la importancia que tiene tu testimonio, pudieras hablarnos de qué fue lo que ocurrió que te llevó a tomar la decisión de impulsar esta ley. Claro que sí, muchísimas gracias. Y sí, de hecho, algo que yo comentaba hace unos días es que ahorita cuido mucho el tema de a cuántos podcasts voy, a cuántas entrevistas, porque sé que es muy importante compartir los testimonios, pero sí también es muy importante cuidar nuestra salud mental. Entonces, sí, con todo gusto puedo platicar un poquito de qué fue lo que sucedió. Y bueno, pues todo esto comenzó ya hace 8 años que yo estaba precisamente dando clases en una universidad. Platicábamos ahorita de que he trabajado en muchas ocasiones dando clases. Y en esta universidad es una universidad que tiene carreras tradicionales, para las edades en las que comúnmente llevan la carrera. Sin embargo, también tiene este programa para adultos. Y pues bueno, yo ya había tenido varios alumnos que eran adultos, incluso mayores que yo. Pero en esta ocasión entró un alumno que a mí desde el principio me causó pues una sensación extraña. Yo creo que era un poco la manera en la que él me veía, entonces pues bueno, me veía y a mí no me gustaba tanto como esa sensación, pero sentía que no iba a ser objetivo que yo dijera en la universidad, no me gusta cómo me ve, entonces dalo de baja, ¿no? O quítalo de mi grupo, bueno. El punto fue que traté de ser lo más profesional y objetiva posible. Yo no cruzaba o no interactuaba tanto con él, era más esta parte de el buenos días, tomaba lista, etcétera, cuando me entregaba un trabajo, pero nunca hubo de más, solamente esto. Y llega un punto en el que él ya se da de baja, deja de ir a la universidad. Yo la verdad sentí un respiro. Llevaba meses él ahí, pero yo ya no podía dar clases tranquila porque incluso les pedía que anotaran algo y todos anotaban y él se me quedaba viendo fijamente. Entonces las demás alumnas me decían, maestra, es que no nos sentimos a gusto. Entonces los mismos alumnos del grupo se sentaban al lado de él para que él no quedara al lado de estas chicas porque las hacía sentir incómodas. Entonces bueno, un día se da de baja y como a la semana empiezo a recibir yo muchos correos. Primero era nada más por mail, por el mail de mi trabajo de maestra, y también luego empezaron en el personal, y eran muchos correos que decían que era de parte de David N., que es esta persona. Todos los correos, sin embargo, no decía absolutamente nada en el título del correo y eran fotos adjuntas. Eran fotos de feminicidios, fotos de homicidios, fotos de sus documentos personales. Algo que me llamó mucho la atención a mí es que también mandaba él su currículum, pero era un currículum inventado. O sea, ponía cosas que, bueno, es fecha que no me constan, pero había también cosas que estaban muy fuera de lugar. Entonces me mandaba todo esto y yo le contestaba signos de interrogación, pues no sabía. Y empezó a aumentar hasta llegar a un punto en que fueron alrededor de 300 correos diarios.
Y posterior a esto, pues también empiezan a agarrar más vuelos las redes sociales, Facebook, Instagram, y empieza también a mandarme por esos medios, igual fotografías, pero también empieza a mandarme links de YouTube, de canciones, de algunas noticias, noticias que perturbaban un poco. Y yo no sabía, no entendía, pero mi lógica no profesional en el aspecto de que yo no soy psicóloga, dije, pues a lo mejor tiene alguna situación en la cual él pues no sé, algún tipo de enfermedad, diagnóstico, ni siquiera sé cómo llamarle. Sin embargo, nunca me contestó nada. Empiezan también las llamadas. Mucha gente revictimiza mucho diciendo en ocasiones cuando una víctima cuenta algo, el por qué no actuó de esta manera, por qué no actuó de la otra. La primera que yo quiero hacer mucho énfasis y que no he dicho en otras entrevistas es todo lo que crean ya se me ocurrió. O sea, llevo 8 años en esto, entonces el por qué no lo bloqueabas, por qué no comprabas otro teléfono, por qué no te fuiste, por qué no hiciste, todo pasó por mi mente, lo fui descartando porque no funcionaba o porque simplemente no consideré que fuera lo correcto o la señal que yo quería mandar a los demás. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, yo en ese momento ya había bloqueado, ya había eliminado, ya había cambiado mis cuentas y él seguía. Esto era cada vez más persistente y llegó un punto en el que ya me hablaban a mi celular y contestaba yo y se quedaban respirando y luego colgaban. Y así, les digo, de película de terror, yo tenía que contestar porque era el celular que utilizaba para mi trabajo. Entonces me hablaban muchas madres de familia, me hablaban muchos alumnos. Incluso yo tenía un negocio en ese momento que también me hablaba gente preguntando por cosas del negocio. Y bueno, el cambiar de teléfono me costó mucho, en su momento sí lo hice, cambié de teléfono, pero esto me impactaba de manera negativa en mi trabajo y volver a pasarle a todos mis clientes y contactos, en fin. El punto es que ya en una ocasión, teniendo yo ya otro teléfono, me entra una llamada y en esta ocasión sí me contestan. Al yo decir 3 veces quién habla, ya molesta, me dicen una persona que te quiere y te admira mucho y me cuelgan. Reconocí su voz inmediatamente, me puso la piel chinita y estaba yo muy nerviosa. No sabía qué hacer, no sabía si regresarle la llamada, no sabía, entré como en un shock y pasa como una hora, me llega un WhatsApp y en este WhatsApp él ya me pone, hola maestra, soy David, no sé si te acuerdas de mí. Pues ya llevaba 4 años yo recibiendo correos diarios, lo tenía muy presente y le pongo, sí David, ¿qué pasó? Y me dice, lo que pasa es que mi mamá acaba de fallecer, mi papá acaba de fallecer y mi mamá nos abandonó cuando yo era muy pequeño. Entonces estoy muy solo, quiero hablar con usted. Y le puse, mira David, yo no soy psicóloga, yo no creo que te pueda ayudar. Además, consideremos que eres una persona mayor que yo. No estoy hablando con un niño que a lo mejor esté buscando a un adulto, ¿no? No soy la persona, pero te puedo pasar contactos de psicólogos que te pueden ayudar. Y me dijo, ok, está bien, le paso los contactos y más tarde me pone, lo que pasa es que me gustaría platicar con usted, me hace sentir bien el hablar con usted y le puse, le inventé. O sea, no creo que a mi novio le parezca que yo esté hablando contigo porque pues no se ve bien. Entonces, por ese cariño y esa admiración que me tienes, te pido por favor que respetes esto. Y me pone qué afortunado es él, ojalá y le vaya muy bien, mis mejores deseos. Y luego ya más tarde me vuelve a mandar un mensaje. Cuando él me puso eso, yo dije, bueno, ya, creo que quizá era lo que él quería y ya le contesté yo que no, esperemos que baste. Y me manda más tarde y me pone, es que tú, pues ya hablándome de tú, me dice, tú no has entendido que me tendrías que matar para yo dejarte en paz. Fue alrededor de 1 hora después de que me había puesto que me fuera muy bien, etcétera. Un cambio radical, notorio, que tiene que estudiar un psicólogo, el cómo pasa esto en la mente de estos stalkers. Entonces, bueno, me pone eso y obviamente de ahí para adelante ya empieza un acecho físico, él empieza a irme a buscar todos los días, él me seguía, yo iba en mi camioneta manejando y volteaba el retrovisor y venía en un carro atrás. En ocasiones era muy extraño porque lo llegué a ver con gente que lo acompañaba a hacer este tipo de cosas. Entonces no entendía yo qué estaba pasando. Lógicamente yo nunca me acerqué, pero sí gente que me conocía fue y le dijo, es que hasta para allá, deja a la maestra en paz, deja a Valeria en paz, y él decía que no me conocía, que no me estaba siguiendo a mí, que no tenía ni idea de qué hablaban. Entonces, bueno, yo le llegué a hablar muchas veces al 911 y les decía, es que me está siguiendo esta persona, entre que no llegaban o llegaban tarde o me decían, pues es que, ¿qué quiere que hagamos? O sea, no podemos hacer nada. Entonces, así estuve mucho tiempo hasta que una amiga me dijo, ¿por qué no levantas una denuncia? Y yo es que ni siquiera sé cómo, soy la realidad tan privilegiada que ni siquiera estoy enterada de cómo se hacen estos procesos. Y me explica, te conectas a la fiscalía virtual y tienes que tener esto o el otro. Yo me conecto a la fiscalía virtual y algo que fue de lo primero que noté es que las personas te tratan un poco como déspotas. ¿Por qué? Porque es estas actitudes que son como muy rígidas. Entonces yo sentía mucho que estaba como en esta posición de, pues estoy
contándote algo que me está costando y tú aparte me estás haciendo sentir como culpable. Entonces, bueno, levanté la denuncia a pesar de que me dijeron, hable con él, no se puede hacer nada, este tipo de cosas pues no son un delito. Entonces, bueno, ya en esta ocasión yo levanto la denuncia, posterior a esto estoy un día en mi departamento, me hablan de la recepción y me dicen, maestra, hay alguien buscándolo aquí abajo preguntando que si aquí vive Valeria Macías. Yo en ese momento me puse muy nerviosa, le dije, tú no sabes quién soy, no sabes nada de mí, entonces te pido que le digas que no. Le dice que no, yo bajo más tarde asustada, ya me voy a mi trabajo, iba obviamente temblando y recibo una llamada de un conocido que me dice, Valeria, te fueron a buscar del Ministerio Público para rectificar tu domicilio, pero como dijiste que ahí no vivías, le dieron carpetazo al caso. Y bueno, esto fue como el primer paso de esta historia. Quisiera que hiciéramos una pequeña pausa para llamar la atención de nuestra audiencia de algunos elementos que estás poniendo aquí tú sobre el camino. Y el primero de ellos es, número uno, cómo la gente, el público que te escucha, de pronto te hace corresponsable de lo que te estaba ocurriendo. Sobre eso estaremos hablando en el siguiente bloque. Quédense con nosotros. Valeria, yo te agradezco enormemente que hayas aceptado brindar este testimonio ante nuestras cámaras. Vamos a seguir hablando de qué pasó después y cómo Valeria transformó esta situación tan difícil en algo tan positivo como una ley. No se vayan. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso en el programa Hablemos de Igualdad. El día de hoy con una invitada muy especial, Valeria Macías, quien es la impulsora de una ley que se acaba de aprobar en el Congreso del Estado de Nuevo León, que hemos denominado por razones obvias la Ley Valeria y que tipifica al acecho como delito. Valeria, nos contabas que pues te costó dar este paso, entre otras cosas por desconocimiento del proceso de presentar la denuncia. Te decides a presentar esta denuncia y cuando el Ministerio Público se constituye en tu domicilio para averiguar, para ratificar si efectivamente es tu domicilio, que es un proceso normal, pues a ti nadie te avisó que eso se iba a hacer, esas personas no se identifican como agentes del Ministerio Público, de tal suerte que tú tienes todo el derecho a imaginarte que es más bien quien te está acechando, quien está buscándote en ese domicilio, entonces pides que no se ratifique y eso termina en que le den carpetazo a esa denuncia que tanto trabajo te había costado realizar. ¿Qué viene después? Bueno, sí, en efecto, yo no estaba enterada de nada de esto, entonces al momento de que nos identifican, les digo, a lo mejor se requería tantito sentido común para darse cuenta que si yo estoy levantando una denuncia por un caso de acecho o de acoso, como le llaman todos, pues lógicamente me asusté al momento que fueron. Entonces una persona me dijo, bueno, si te interesa que lo reabran, tienes que ir tú a pedirlo. Voy al Ministerio Público, estoy en una habitación con 3 elementos que estaban ahí, bueno, eran 4, pero estaban 3 directamente platicando conmigo, bastante prepotentes, eran 3 hombres, no había mujeres dentro de la habitación, y precisamente me cuestionaban todo esto de, pero ¿qué pasó? Y hasta cierto punto en tono de burla, y le dije yo a él, mira, yo sé que no me han hecho nada, porque me decía, es que se ve bien, habla bien, no trae un daño físico, y bueno, le digo, ok, entonces cuando me maten vengo. Y me dice la famosa frase que he dicho en muchos podcasts de sí, pero a mí no me jale las patas porque yo no tuve la culpa. Y se ríen ellos. Entonces salgo yo con mucha frustración, con mucha impotencia, además de ver la cantidad enorme de gente que estaba ahí esperando a que la atendieran. Y bueno, decido irme, continuar, empiezo a ir a dictámenes porque me hablaban y me hablaban de la fiscalía y esto también es bien complejo porque pues tenemos vida, tenemos un trabajo que no siempre es flexible para que tú puedas ir a seguir estos procesos. Entonces yo tenía que ir y le decía yo, ¿y cuándo le van a hablar a él? Porque yo ya llevo 4 dictámenes que perdón, mucha gente me dice, es el proceso, pues hagan diferentes sus procesos porque es mucha revictimización hablar con 4 psicólogos de lo mismo. Pónganse de acuerdo, pásense el diagnóstico, no sé, vaya, creo que hay maneras de hacer las cosas, pero en ese momento yo tuve que ir a muchas cosas y al final, en una ocasión, yo voy en mi camioneta porque estaba esperando una llamada de una mamá. Contesto un número que no conocía y no era esta señora, sino que era David y me dice, hoy te voy a encontrar y te voy a matar. Cuando pasa esto,
y ante la ineficiencia de la autoridad, porque era fecha que no habían hecho absolutamente nada por protegerme, yo llego a mi departamento asustada, no sabía qué hacer y lo único que se me ocurre es hacer un video. En ese momento no era tan común que las mujeres hiciéramos videos y levantáramos la voz por ese medio. De hecho, creo que fue uno de los primeros casos que incitó a esto. Perdón que te interrumpa, ¿cómo de qué fecha estamos hablando en ese momento? 2021. De acuerdo. Estábamos en octubre del 2021. Entonces, bueno, yo escribo, a mí me gusta mucho escribir, creo que es una manera en la que me doy a entender mejor. Puse todo en texto y posterior a esto pongo la cámara de mi celular, me empiezo a grabar y yo me sentía muy ansiosa, no solía tomar medicamento en ese momento de mi vida, ahorita ya es pan de todos los días, pero en ese momento decido tomarme una pastilla para dormir porque estaba muy nerviosa. Me la tomo y lógicamente la gente que toma este tipo de pastillas pues me noqueó. O sea, realmente me noqueó, me levanto el día siguiente, esas veces que dices qué día es, vi el sol y dije el trabajo. O sea, para mí lo primero que se me vino a la mente fue el trabajo. Ni siquiera me acordaba de lo que había pasado la noche anterior del video, pero donde tomo mi celular, pues se había disparado una cuestión impresionante. Yo tenía llamadas de los presidentes, directores de partidos políticos, de toda la gente de las autoridades, del Tribunal de Justicia, de la Fiscalía, de Gobierno del Estado, pero incluso de personas a nivel internacional, que en mi caso había traspasado fronteras y me decían, estamos impresionados, y una de ellos era el Ministerio de Justicia canadiense, que dice, no podemos entender que en México no haya esta ley contra el acoso, bueno, el acecho, porque sí hay una ley contra el acoso, pero tiene que tener connotación sexual, como ya lo he mencionado. El punto fue que me piden ir a México, me piden ir a la fiscalía. Ahora todas las personas que en su momento busqué y me habían dicho que no se podía hacer nada, en ese momento me dijeron que sí se podía hacer algo, curiosamente. Entonces, bueno, voy con todos, pero también yo tenía lleno mi inbox de Instagram de casos. Si digo 1000, son pocos los casos que me llegaron de mujeres que me pedían ayuda de una manera desesperada. Entonces, pues bueno, lo que hice fue hablarle a 3 amigas, les dije, pueden venir a mi departamento, fueron, y en ese momento les dije, necesito que me ayuden a enlistar estos casos, les pasé la contraseña de mi Instagram, hicimos un Excel poniendo en la víctima, el victimario, donde habían pausado o topado los casos y el número de carpeta. Cuando yo llego con las autoridades, les empiezo a decir, estos son la cantidad de casos que necesito que me ayuden, porque no es nada más el mío. Y ahí fue cuando comenzamos a trabajar ahora sí con ellos. Es realmente impresionante, sacude este testimonio que nos das, pero hay muchas cosas que rescatar y que son sumamente esperanzadoras y me gustaría volver sobre ellas. Yo te quiero compartir 2 datos que salen de la encuesta Cómo vamos Nuevo León, que se acaba de dar a conocer el mes pasado. Y en temas de género dicen, y además es una encuesta perfectamente representativa de la población de nuestro estado e incluso por municipios, de algunos municipios. Y entonces ahí nos dicen que el 51% de las personas en Nuevo León consideran que si una mujer es víctima de un acoso, por ejemplo, ella es corresponsable por la forma en la que vestía. 3 de cada 4 personas, prácticamente es un 72%, considera que si una mujer es violentada por su pareja y se mantiene en esa relación, entonces ella es responsable de lo que le está ocurriendo porque tendría que haberse ido. Y yo veo muy presente en tu narrativa situaciones de este tipo, donde todavía, pasados los años, habiéndote todas las circunstancias, incluso las autoridades habiéndote dado la razón, tomando cartas en el asunto, todavía el común de la gente te dice, ah, bueno, pero es que tú de alguna suerte abriste la puerta o no la cerraste a tiempo. ¿Qué les dirías tú a todas estas mujeres que escuchan un discurso de ese tipo en las violencias que viven y que les dicen, es que tú eres la responsable? Es causa de este machismo sistemático que al final nos afecta a hombres y mujeres. Veía yo comentarios que me ponen en redes sociales de hombres que dicen, es que a los hombres también nos pasa y se burlan más de nosotros, pero es cuestión de lo mismo, es precisamente ese machismo el que no ayuda y es el creer que precisamente somos responsables porque estamos haciendo o más bien propiciando que se hagan este tipo de situaciones con nosotros. Cuando justo ahorita platicaba con una amiga que decía es que pues iba una mujer caminando en la calle con ropa que trae shorts, etcétera, y es de noche. La lógica del mexicano, incluso del mismo machismo que hasta las mismas mujeres hemos practicado, es
pues es que se está prestando a que le pase algo, ¿no? Y creo que mientras no cambiemos esa narrativa, es muy difícil que avancemos como sociedad, porque aparte es algo de México, no digo que en otros países, hay países que están peores, hay países que están mejor, sin embargo creo que es cambiar esa mentalidad es raíz y básico para que nosotros podamos hacer muchos otros cambios sumamente necesarios. Es correcto, porque no es nada más cambiar la mentalidad de quien ejerce esta violencia, sino de la sociedad que la permite y de alguna manera lo exculpa de haber ejercido esta violencia por considerar que fue la víctima la que, como dices, se está prestando, está yendo a un lugar donde no tendría que ir. Yo muchas veces he comentado, pues pareciera que a esta gente le habla la ropa, ¿no? Porque si trae minifalda, entonces al parecer la minifalda les está gritando que ataquen, o unos aretes o el cabello largo, pero definitivamente no está ahí la raíz de la situación, sino en la persona que ejerce la violencia, y tenemos que garantizar que nuestra sociedad sea capaz de verlo de esa manera, porque el espacio público nos pertenece a todos y también a todas. El espacio público tiene que ser seguro también para las mujeres, y la manera de vestir es una decisión estrictamente personal que no está enviando mensajes de ningún tipo para ninguna persona. Es una decisión del individuo que porta esa ropa la que debe estar usando. Y volviendo a este asunto de que tenemos que poner los ojos en el victimario y no en la víctima, exigirle cosas a quien ejerció la violencia y no a quien la sufrió, ¿qué fue lo que pasó con esta persona que te estaba acechando? ¿En algún momento fueron tras de él? Pues la verdad es que al momento de que se hizo viral el caso, que siempre repito, no es justo que se tenga que hacer viral algo para que volteen a verlo las autoridades. Lo correcto es que a todas nos dieran la misma atención. Sin embargo, al momento que se hace viral este caso, pues ahora sí se lo llevan preso. Y se lo llevan preso ¿bajo qué términos? Bajo los términos de que era viral, punto. Y entonces me dicen, ya está detenido, no te preocupes, nosotros lo vamos a mantener de una u otra manera preso. Yo no me quedaba claro, insisto, para mí la ley es un tema que no estaba tan involucrado, ahorita les digo que ya podría ser por honoris causa. Sin embargo, creo que se lo llevan. Yo empiezo a trabajar mucho con el Ministerio de Justicia canadiense, porque con ellas fue un tema muy raro, pero me mandan este inbox diciéndome que les interesaría trabajar, y yo con el miedo que traía le digo, oye, mándame algo formal desde el ministerio por correo, y me invitaban a la Ciudad de México. Entonces voy a la Ciudad de México con ellas, ya viendo validado que sí fueran ellas, y me empiezan a platicar que en muchos países existe esta ley contra stalking. Entonces, cuando ya empiezo a platicar con ellas, les digo, ¿pero en México tenemos la ley contra el acoso? Me dice, no, pero en México tenemos que tener connotación sexual para que proceda. Le digo, y el hostigamiento tiene que ser jerárquico. Y entonces, ¿qué pasa con todas estas conductas que sí nos ponen en una situación de riesgo, pero nadie puede hacer nada? Me dicen, ese es el tema. La cuestión es que nosotras, como diplomáticas, no podemos ejercer tal cual la práctica en México, pero sí tenemos un proyecto de colaboración que podemos coacharte a ti para que lo hagas. ¿Te interesa? Sí. Y entonces ahí se sume también una asociación que estuvo en un foro que conocimos a Diana Murrieta, presidenta de Nosotras para Ellas, y ahí dice Diana, yo les ayudo, ella sí es abogada, sí es activista, tiene una C, entonces hacemos este grupo de 5 que se han ido uniendo más, y ahí empezamos a trabajar esta ley. Algo que pasó fue al regreso de México a Monterrey, fue donde se vino, yo creo que el momento más fuerte de esto. Viene este proceso interesantísimo del que le hemos pedido a Valeria Macías nos comparta más. De eso vamos a estar hablando en unos momentos al regresar. Por favor, no le cambien. Regresamos. Continuamos. Estamos de vuelta en Hablemos de Igualdad. Nuestra invitada el día de hoy, Valeria Macías, impulsora de la ley Valeria contra el acecho. Y nos comentabas, Valeria, que viajaste a Ciudad de México, tuviste ahí alguna interacción con diplomáticas canadienses que te ofrecieron algún apoyo. ¿Qué pasa cuando regresas?
Cuando regreso ya habían pasado 7 meses de que mi agresor estaba preso, entonces regreso yo y lo primero que me dicen es, vale, tienes audiencia. Iba aterrizando del avión y tenía llamadas perdidas de mi familia y demás, y es que te están buscando porque tienes audiencia. Algo que a mí me parece muy poco empático por parte de las autoridades es la manera en la que los jueces manejan este tema de las audiencias, cómo te hablan sin que estés preparada. Yo no conseguía a mi abogado en ese momento porque estaba ocupado, te cambian la fecha como si no fuese importante para ti el tema. Yo entiendo que son jueces, pero al final creo que se hace demasiado incorrecto este proceso. Entonces me conecto yo. Insisto, tampoco me avisan que va a estar mi victimario ahí, mi agresor, y lo primero que veo en el Zoom es la cara de mi agresor. Yo sin mi abogado, sin nadie que estuviera conmigo, entonces en esa audiencia, como si no fuera ya suficiente, dice la jueza enfrente de mi agresor, tengo que liberar a este hombre. ¿Por qué? Porque no puedo tener preso a un hombre que ante la ley no ha cometido ningún delito. Y le digo, ¿cómo es posible que seguirme todos los días y prácticamente vivir para hostigarme no es un delito? Y me dice, pues no es un delito. Y amenazarte de muerte. Amenazarme de muerte, y mucha gente dice, no, la amenaza de muerte es delito. Sí, sí es delito, pero cuando me amenazó de muerte no grabé la llamada, no tenía evidencia de esa parte, y de lo que tenía evidencia era del acecho, y el acecho no era delito. Entonces no podía hacer nada. Era mi palabra prácticamente, lo único que podía sostener. Que tendría que ser válido por el tipo de caso, porque en estas situaciones la carga de la prueba, por razones obvias, no puede recaer en la víctima. No vas a estar preparada grabando todas tus llamadas por si un día te hacen una amenaza. Que ya ¿no? lo estoy, pero ahorita digo, bueno, pues es que lo he aprendido sobre la marcha. Entonces lo que trato de hacer es compartir estos tips para que ojalá y no te pase, pero si te pasa tengas lo que yo no tuve en ese momento. Entonces, bueno, ya llega este punto, lo liberan, y justo cuando la jueza me dice a mí, lo tengo que dejar en libertad, le dije, ¿y qué pasa si cuando sale él cumple esta promesa y me mata? Y me dice la jueza, pues es un riesgo que se corre, sin embargo, si la mata, ahora sí vendría a dar a la cárcel. Entonces, cuando yo escuché estas palabras me sentí fría, obviamente en ese momento entré en shock, me desconecto del Zoom, yo estaba temblando, hago otro video en el cual para esto ya se había vuelto esta comunidad muy fuerte que me respaldaba y que estaban muy pendientes de mi caso. Incluso si un día yo no subía algo, ellos luego era, vale, estás bien porque no has puesto nada, de verdad fue algo que me conmueve mucho hasta la fecha platicar. Entonces, esta comunidad empieza a compartir el video porque yo subo que habían liberado a mi agresor. Nuevamente ya estaba en todos los periódicos y demás. ¿Y qué pasa? Que yo creo que pasó un día o dos y me vuelven a convocar a audiencia con otro juez porque habían quitado esta jueza del caso. Ahora era un juez el que me dice y le dice a él, David en su casa, algo que es muy extraño es que él estaba con 2 abogados privados cuando tengo entendido que es una persona que no tenía los recursos para esto. En fin, perdón, tenía los 2 abogados ahí, estaba yo, estaba el juez, y dice en ese momento el juez, David, cometimos un error, no te debimos haber dejado en libertad, te pedimos que vuelvas al penal. Y le dice el abogado de David, ¿cuánto tiempo tiene mi cliente para llegar? No, pues aproximadamente ¿cuánto hacen? Y le dice el abogado, 2 horas. Pues ¿dónde estaban para hacer 2 horas? Lógicamente, el más mínimo sentido común que tenga alguien, sabía que iba a pasar en ese momento. Y eso fue lo que pasó. David se da la fuga, estuvo 7 meses prófugo, y durante esa época que supuestamente lo estaban buscando por cielo, mar y tierra, y que las autoridades me prometieron que estaban haciendo su trabajo, llega un amparo firmado por él, que le digo, ¿cómo es posible que un prófugo de la justicia que no tienes idea de dónde está te haga llegar un papel firmado por él? No, es que el abogado que tiene derecho a guardar discreción en ese tema. No entendía nada, para mí todo esto era irreal, no hay una lógica detrás de. Sin embargo, les hace llegar ese amparo y no obstante estaba burlando a la ley, se lo conceden y le quitan todos los cargos y a mí me regresan al punto de partida, dejándome expuesta con este hombre libre también. Y ahí es donde agarro esta parte de mí que es fecha que no sé de dónde salió, pero fue como no puedo dejar que esto siga sucediendo ni a mí ni a nadie, porque si yo teniendo estos contactos y este privilegio a un grado de que pues tengo ciertas cuestiones que las demás personas no tienen, ¿qué les estoy dejando a aquellas mujeres que realmente están en una situación mucho más vulnerable? Y fue por eso por lo que tomé la decisión de abanderar esta causa con el equipo que ya habíamos formado, y ahí comienza toda la cuestión de lo de la ley. Cuéntanos, por favor, cuáles son esos primeros pasos para presentar una iniciativa ante el Congreso del Estado.
Es algo que realmente creo que podría variar mucho en los casos. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue, con base a un estudio internacional que nos dio precisamente estas personas del Ministerio de Justicia canadiense, empezamos a investigar cómo se mueve este delito en los otros países, cómo estaba redactada la ley en otros países. Tenemos la oportunidad por este proyecto internacional de ir incluso a visitar algunos de estos países. Fuimos a Canadá, estuvimos con personas de otros lugares del mundo y nos explicaban las mejores prácticas o prácticas que a ellos les habían funcionado en torno a este tema. Entonces, habiendo hecho todo este estudio y trabajando muy a la par con nosotras para ellas, que realmente es un equipo de abogadas, hicimos ahora un análisis de qué requería México y cómo podíamos adaptar esta ley aquí. Se hizo una redacción en conjunto y fue la redacción que aparte se ha tropicalizado a cada uno de los estados. Entonces, ya de ahí empezamos a ir, nos dividimos estas partes, se suma también Fer Morales, que es una psicóloga que también está de base con nosotras, y empezamos a ir las del ministerio, Diana, Fer y yo, a los estados. ¿Cómo abríamos con mi testimonio? Porque previo a mi testimonio nos topábamos con muchas cosas de, eso no es un delito, pues que hablen con él. Entonces, cuando yo contaba mi testimonio, la diferencia era que todos se quedaban callados. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que todo se trató de hacer y no pudimos hacer nada. Además, ya teníamos el estudio de que el 70% de los feminicidios inicia por un acecho. Entonces decíamos, imagínense el impacto tan grande que va a tener esta ley si realmente la tipificamos. Yo abría con mi testimonio, luego Diana ya daba todo el contexto legal, Fer hablaba del tema psicológico, que es sumamente importante, tanto de la víctima como del victimario, y posteriormente, o más bien lo que hacían las del Ministerio de Justicia canadiense, que hoy son grandes amigas, fue abrirnos estas puertas que quizá nos hubiera costado más abrir si no hubieran estado ellas de por medio. Entonces, ellas sabían que su rol era darnos a nosotros estos foros para que nosotros pudiéramos implementar esto. Y ya después de esto, pues, ¿qué hacemos? Siempre hay un diputado que lo encabeza, pero algo que yo estoy tratando de hacer mucho es que sea una ley apartidista, una ley que está presentada por la sociedad y que se debe de respetar como tal. Me costó mucho que no protagonizaran la ley los partidos políticos, porque entonces ya se volvía un tema de partidos, los otros ponían el pie, y pues bueno, era hablar constantemente con los diputados de sí, ayúdame, pero por congruencia y porque es tu trabajo, no porque te lo quieras colgar. Obviamente hay cierta recompensa del trabajo que tú estás haciendo y tu nombre va a estar, pero no lo vuelvas un tema de tu partido. Y estuvimos duro y dale con esta parte, ¿por qué? Porque al final lo que nosotros queríamos era esta unión, sobre todo en Nuevo León, que tanto necesitamos, que trabajen a la par, que se dejen todo el tema de esta guerra política de lado y que comiencen a ser congruentes, que prioricen la agenda pública. Entonces, en ese momento fue cuando ya empiezan de los estados a hacer la redacción. Hubo estados muy padre como Coahuila, que ahí sí se sentó los tres poderes, gente del tribunal, de la fiscalía y gente de gobierno, y por eso avanzó la ley muy rápido, porque todos revisaron la parte que les competía, que les competía a cada quien, y esta era como un paso que nos estábamos adelantando, porque ya después que me explican el proceso de cómo se presentan las iniciativas, pues la Fiscalía lo viene revisando mucho después. Y en esta ocasión se subieron desde el principio al barco, hicieron la redacción en conjunto y eso ayudó pues a que avanzara más rápido. La iniciativa yo la presenté 2 veces en Nuevo León, en los demás estados solamente se ha presentado una vez. Hay muchos estados, ahorita son 4 que ya la aprobaron, 11 estados que ya está presentada la iniciativa y 17 pendientes en la República. Pero ya estamos en contacto con las autoridades para comenzar a trabajar. Y pues básicamente es eso, es tener la redacción, es apoyarte con un diputado que te abra camino, pero es importante defender la parte de que es una iniciativa tuya y que seas tú quien la presente, quizá a la par de una autoridad, pero sí se puede presentar una iniciativa directamente desde la sociedad. Y luego viene un proceso interno que hacen las autoridades, el cual hay que estar muy pegados porque si no es muy fácil que caduquen estas leyes, estas iniciativas, si no estamos como constantemente atrás de, y pues ya posterior a esto comienzan el proceso de las comisiones, que es donde ya se evalúa, entra la cuestión de la perspectiva de género, la comisión de justicia, de seguridad y justicia, y le van dando como esta forma que requieren para que pueda ser un delito que funcione en la ley y que tenga un impacto social. Aquí nos estás hablando de 2 vertientes de buenas prácticas. Uno, la que estuvieron analizando ustedes respecto a qué debería de contener la ley, cómo debería estar redactado ese texto legal a la luz de lo que había sido exitoso en otros lugares del mundo, pero también estás construyendo una buena práctica, un proceso muy interesante cuando una ciudadana o un ciudadano quieren impulsar
una iniciativa de ley. Entonces, de verdad, muchas felicidades por este extraordinario trabajo que has desplegado. Antes de que nos vayamos al corte, a mí me gustaría mucho, Valeria, que nos dieras tu opinión respecto a cómo deberíamos las autoridades actuar con perspectiva de género, porque muchas de las cosas que están presentes en esto que nos narras hablan de una insensibilidad respecto a cómo son las cosas cuando las vivimos las mujeres, que no son necesariamente idénticas cuando es un hombre el que atraviesa por eso. Yo creo que hablar de perspectiva de género es simplemente reconocer la violencia que se ha dado a las mujeres durante mucho tiempo y por lo mismo ha sido muy complejo luchar en contra del patriarcado, del machismo. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género es simplemente saber que la mujer ha estado muy vulnerable en estos temas y tratarlo con la debida empatía y delicadeza en el aspecto de saber cómo manejar la situación para no revictimizar una lucha de tantos años y al final creo que es nada más esa cuestión. ¿Qué queremos las víctimas? Que nos escuchen sin revictimizarnos, sin hacernos sentir mal por levantar la voz, porque hasta pareciera que está mal que tú levantes una denuncia. Entonces no ayudamos así. Y sí es importante que sepan las autoridades que al final son servidores públicos por elección y un servicio público es estar para la gente en lo que la gente necesita. Entonces hay que cambiar muchas cosas. Muchísimas gracias por esto que nos comentas. Volvemos en unos momentos más con este testimonio de Valeria Macías, impulsora de la Ley Valeria. Regresamos. Regresamos. Estamos de regreso en Hablemos de Igualdad. Nos ha estado acompañando a lo largo de esta emisión Valeria Macías, impulsora de la Ley Valeria, que ya se encuentra vigente en 4 estados de la República, entre ellos en el estado de Nuevo León, gracias al impulso que le han brindado ella y un gran equipo y que ha permitido tipificar el acecho como delito. Y hay algo que resalta en esto que nos has venido contando, Valeria, a lo largo de nuestro programa, y es cómo las mujeres han hecho la diferencia en lo que has estado viviendo. Nos contabas, por ejemplo, que en el primer video que lanzas, de pronto tienes una serie de mensajes de mujeres que te cuentan que están pasando por cuestiones semejantes, pero como respuesta a ello, lo que haces tú es mandarle a hablar a tus amigas para que te ayuden a clasificar eso. ¿Qué respuesta tuviste de parte de tus amigas y qué rol han estado jugando las mujeres en este proceso? Qué padre hablar de esto porque creo que es una parte clave y fundamental en cómo le dimos la vuelta de una experiencia que pudo haber sido muy mala a algo que ahora es una experiencia de vida, ¿no? Y que puede ayudar a tantas. Y bueno, cuando yo les hablé a mis amigas, la realidad de las cosas fue que ellas pensaron que les hablaba porque yo estaba en crisis. Y sí, pero no sabían que iban a trabajar. En ese momento llegaron y les expliqué, pero me acuerdo mucho, una acababa de tener a su bebé, llevó a su bebé de 1 mes. Lo traía en el portabebé todavía ella con heridas de parto y demás, entonces llegó y fue, ¿qué necesitas? ¿No? Y lo que estábamos viendo no era fácil, o sea, estaba esta parte de puros casos de cosas que decíamos nosotras, es que imagínense, estábamos todas ahí sentadas y leíamos las cosas, se nos quebraba la voz, ¿cómo es posible que esta mujer esté pasando por esto? Fecha que lo cuento y mira, estoy toda chinita. Entonces decidimos hacer un semáforo desde nuestra ignorancia ante estos temas que dijimos, vamos a poner nosotros en perspectiva esto y tratar de catalogarlos en amarillo, rojo y verde, como el semáforo. En los casos rojos, los que vemos que están cerca de ser una cuestión de feminicidio o aumentar muchísimo. En amarillo, los que vemos con algo de riesgo y en verde, los que están empezando. ¿Para qué? Para priorizar, pero ninguno se le iba a dejar atrás. Entonces, empezamos a trabajar en esto. Son amigas que se han involucrado mucho más después de eso porque es algo que es imposible que no te metas y que te apasiones. ¿Por qué? Porque te das cuenta de todas las fallas que hay en este sistema, de que es un sistema corrompido. Entonces te empieza no sé cómo decirlo, pero es como esta adrenalina interna. Mucha gente me dice, yo no podría hacer lo que tú haces. Yo creo que no estoy haciendo nada que sea extraordinario, todas podemos hacer
De verdad, yo les deseo que no tengan que comprobarse lo fuertes que son, pero estoy segura que tienen la misma fortaleza que he tenido yo y que van a poder resolver, pero algo que fue clave fue esa sororidad. Ellas me ayudaron, las del Ministerio de Justicia canadiense también son personas de otro país que ellas estaban haciendo un proyecto, pero lo pudieron haber hecho mucho más superficial. Ellas y también son mujeres. También son mujeres y son mujeres increíbles que admiro demasiado, que hemos compartido ya no nada más cosas de trabajo, sino ya nos fuimos de viaje juntas y platicamos de todo. Se han sumado gente, mujeres de otros países. De hecho, tenemos un comité internacional contra el acecho en el cual todas platicamos cosas que están pasando en otros países. Entonces está muy, muy padre sentir como esa fortaleza de este grupo, esta sororidad que se necesita. Algo que quiero también mencionar es que cuando mi caso se viralizó, yo estaba muy asustada. Y yo no quería meter a mi familia, a mis amigos en esto porque yo tenía miedo a que pasara algo. Y realmente me pasaba por la cabeza estos casos donde un loco llega con una pistola y agarra parejo. Entonces yo decidí estar sola en ese momento. De hecho, esa noche nadie me quería dejar sola, pero yo soy muy insistente y respetaron esa parte. Sin embargo, alguien que me habló fueron estas mujeres radicales, estas feministas que en muchas ocasiones tupimos, que porque no son las formas, etcétera. Y ellas me marcaron y me dijeron, ¿dónde vives? Vamos para tu departamento. Y les dije, ¿por qué? Y me dijeron, porque este es nuestro trabajo. Y me sentí tan mal porque yo había sido de esas que decían, es que para que rayen, es que esto o el otro. Y ellos me decían, a ver, no vamos a meter a nadie. Nosotros desde el momento en el que decidimos ser este movimiento, estamos como pactando nuestras vidas de por medio, porque sabemos lo que esto implica, pero tiene que haber alguien que lo haga. Es esa protección que te vamos a dar, que no te va a dar nadie más. Y es cierto, nunca me había sentido tan cubierta como esa noche que estuvieron toda la noche conmigo para que yo durmiera. Y yo me acuerdo que me la pasaba diciéndoles, perdóname por haber dicho tantas veces estas cosas, y se reían y me dijeron, no estamos aquí para que nos quieras, de hecho la gente no nos quiere y ya estamos acostumbradas a eso, estamos aquí porque este es nuestro rol y es un rol muy necesario y creo que es importante hacer este énfasis porque ahorita mucha gente reconoce mi lucha y se los agradezco, pero no quiero que sea en torno a hacer menos las luchas de otras mujeres o o las formas, juzgar, ¿no?, las formas, porque al final, ¿qué formas estamos pidiendo que tenga una mamá que su hija fue asesinada? O sea, ¿qué formas queremos que tengan estas mujeres que han sido violadas y que son constantemente maltratadas y nadie las escucha? ¿Cómo podemos pedir? Creo que es una doble moral que estamos manejando. Totalmente. Entonces, pues bueno, hablo de una sororidad enorme. También hay mujeres que han puesto el pie, sí, hay que hacer mención de eso. También hay mujeres agresoras, sí, pero han sido muchas más las que han ayudado y han sido muchas más las que se unen. Yo no creo que la violencia sea el hombre o la mujer, o sea, creo que es el enemigo en sí, es una persona que está actuando mal, que es el violentador. Aquí lo hemos hablado con insistencia, los enemigos no son los hombres, el enemigo es el patriarcado, tú lo decías también al inicio del programa, cómo este control social que se ejerce sobre hombres y mujeres exige un determinado rol y una determinada conducta de unas y de otros y pone en estos otros el rol de la agresión y la contención y el evitar el acceso al espacio público a las mujeres. Y evitar el acceso al espacio público tiene repercusiones enormes y maneras muy terribles, que tienen que ver precisamente con esta imposibilidad de transitar libremente y con seguridad por las calles, pero estar en el espacio público implica también hacer nuestra vida, poder educarnos, poder trabajar, poder tener esparcimiento al que también tenemos derecho, pero pareciera que todas esas cosas están negadas para nosotras y que los guardianes de que así sea son los hombres impulsados por este patriarcado que les premia, incluso se hacen uso de la violencia para evitar que nosotras salgamos de nuestras casas y tengamos acceso a todos nuestros derechos, porque al final esta es una historia de tener acceso a los derechos. Qué hermoso este testimonio que nos das respecto a cómo tu mirada se transformó con respecto a las distintas formas de impulsar la causa feminista. Yo creo que en estas luchas todas tenemos un lugar, un rol que cumplir con base en las fortalezas, las convicciones, la forma de ser, la ubicación de cada una, pero todas somos parte de una misma construcción, que es la construcción del feminismo. Iniciábamos el programa y con esto te pediría que cerráramos, Valeria, hablando de cómo ha conmovido tu testimonio a las juventudes, a las adolescencias.
Primero que nada, cuéntanos qué te dicen al respecto cuando te escuchan, porque yo veo aquí al equipo de producción, rara vez hablamos del equipo de producción y yo quiero agradecerles, y te estábamos escuchando todas con lágrimas en los ojos y me incluyo. ¿Qué te vienen a decir niñas de 13, 14, 15 años cuando escuchan un testimonio como este? Me conmueve mucho porque yo cuando me invitaron a dar pláticas en los colegios decía, están muy chiquitos para yo hablarles de algo así. Sin embargo, mi sorpresa ha sido la reacción que tienen las nuevas generaciones en estos temas. Veo sensibilidad en el tema de esta empatía, de ojos llorosos al momento de escuchar, pero sobre todo veo como estas ganas de darle la vuelta. Para empezar, están asustados de decir, este es un mundo que me duele tenerles que presentar, pero que también es momento de que vayan viendo, y no es por quitarles esa parte de esta inocencia, simplemente es mantenerlos en una realidad. Y trato de manejárselos adaptados a su edad, pero a veces me sorprende que me dan mejor respuesta que públicos que he tenido yo de adultos y de profesionales que deberían de tener mucha más información al respecto. Sin embargo, se me acercan mucho en torno a cómo ayudo. Y algo que yo siempre les digo es que el mundo actualmente nos necesita a todos como activistas. Y ser activista no quiere decir que necesariamente tengas que ir a presentar una ley como lo estoy haciendo yo. Podemos ser activistas desde cuando estamos sentados en la mesa con la familia y alguien hace un comentario inapropiado y tú pones un alto. Desde ahí ya estás practicando un activismo. Y hoy todos tenemos que ver de qué manera ayudar al mundo, porque hay demasiadas causas que nos requieren. Entonces, esa es una parte que me gusta mucho de las nuevas generaciones, que preguntan mucho el cómo. Pero también me decía el otro día un chavo que estaba en una conferencia, yo creo que le calculo 12, 13 años, y me dice, ¿qué se hace? ¿Qué se estudia para ser juez? Porque no me gustó cómo le contestaron a usted los jueces. Y yo, bueno, se me hizo un nudo en la garganta y le dije, no estoy muy segura, porque te podría dar varios caminos, pero ve metiéndote a la política, ve metiéndote a las leyes. Qué padre que estén en estos eventos, porque justo era un evento de chavos como que tenían estas habilidades para representar ciertos grupos en los colegios. Y pues bueno, me encantó ver eso, me encantó ver que se están haciendo estos movimientos sociales. Me siento muy afortunada de tener estos foros que podamos impactar. ¿Por qué? Porque al final pues son las generaciones que van a marcar un futuro distinto para México. Debo decirlo, fue un programa difícil, pero al mismo tiempo esperanzador. Creo que eso retrata bien lo que ha sido este viaje que has tenido, Valeria, una dificultad muy grande, pero también un resultado que nos llena a todas, sobre todo voy a hablar esta vez en femenino, que nos llena a todas de esperanza por saber que las redes que tejemos entre mujeres son redes que resultan productivas y que van en el sentido del avance de la agenda de género. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado, pero muchas, muchas gracias sobre todo por hacer visible esta situación y por transformarlo para nosotras y para las generaciones futuras. Les agradecemos también, por supuesto, a todas y todos ustedes su atención a este programa. Agradecemos también a Canal 28 y a Radio Nuevo León su gentileza para transmitirlo, y pues no se pierdan nuestra próxima emisión el sábado siguiente a las 12 del día, como ya es costumbre. Muchas gracias. Hablemos de igualdad.